¿Ya los pueden ver? Sí, Dani, ya. Bien, el que quiera participar del caso clínico. Pues el caso clínico 1 es de una femenina de 27 años de edad, casada, la cual acude a urgencias a tococirugía por presentar desde hace 5 días sangrado transvaginal, menor a una regla, que es de color rojo oscuro. Refiere además que hace 3 días inició con dolor tipo cólico intermitente en fosa ilíaca derecha, niega náuseas, vómito o fiebre. En los antecedentes ginecológicos obstétricos tenemos que tuvo su menarca a los 14 años, su inicio de vida sexual activa a los 26, el número de parejas sexuales es 1 y su método de planificación familiar es preservativo en algunas ocasiones. Es la gesta 1 y su fecha de última menstruación es incierta. Las enfermedades de transmisión sexual son negativas. En la exploración física tenemos que la tensión arterial es de 160, frecuencia cardíaca 80, frecuencia respiratoria 24, temperatura 36.7 grados centígrados, la talla es de 1.6, metros, peso 44 kilogramos, índice de masa corporal 17 kilogramos por metro cuadrado. A la exploración física consciente, alerta, orientada en las 3 esferas, adecuada coloración e hidratación, cardiorrespiratorio sin compromiso, abdomen blando, doloroso a la palpación profunda en ambas fosas. En ambas fosas ilíacas, peristalsis presente, al tacto vaginal, cavidad eutérmica, cervix posterior, cerrado y sin cambios cervicales, con presencia de huellas de sangrado, extremidades sin alteración. Presenta subunidad beta de hormona gonadotropina coriónica positiva de 1600 miliunidades por mililitro y un ultrasonido transvaginal reciente que reporta imagen en trompa de falopio derecha, redondeada con reacción residual que corresponde a un saco gestacional con embrión en su interior de 4 milímetros para la 6ª semana de gestación, con actividad cardíaca rítmica apenas perceptible. Y la primera pregunta dice, ¿cuál es la incidencia de esta patología? ¿Cuál sería el primer diagnóstico, de acuerdo a todos los datos que tienen? ¿Qué pensarían ustedes cuando les llega una paciente con esto? Embarazo. ¿Qué les llama la atención? ¿Embarazo ectópico? No, pero antes de que vayamos al diagnóstico, ¿qué les llama la atención de todos los datos que les han dado? El sangrado transvaginal. 1, sangrado transvaginal, ok. ¿Cuál otra? El dolor El tipo cólico. Ok. ¿Cuál otra? el uso de preservativo en ocasiones. Es un factor. ¿Cuál otro? El cervix está posterior, cerrado y no tiene cambios. Ok. ¿Cuál otra? El dolor a la palpación profunda también en ambas fosas ilíacas. Ok, también me llamaría mucho la atención la fecha de última regla. Es una paciente con vida sexual activa, con, entre comillas, método de planificación en ocasiones, ¿sí? Entonces, obviamente que si una paciente presenta retraso en el ciclo menstrual o una menorrea, ¿qué le vamos a pedir? Una prueba de embarazo. Y aquí vean la importancia del transvaginal, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la incidencia de esta patología? Del 1 al 2%. De 1 al 2%. De 1 al 2%. Bien. ¿Qué porcentaje de los embarazos? ¿Sí me escucharon? ¿Sí me escucharon? No, doctor. No se corta. Bueno, la segunda pregunta.
Bueno, en clase nuestros compañeros habían mencionado que había hasta un 95% de incidencia de que se implantaran en las trompas. Ok. Entonces, ¿cuál es la respuesta? 95%, la D. 95%. Ok. Si hay alguien que no esté de acuerdo con la respuesta, lo comentamos. Ok. ¿Y cuál es la segunda localización más frecuente de los embarazos ectópicos? En el Istmo. Istmo. ¿Cuál? En la zona ístmica. Ok. Aquí no hay ninguna duda en este caso clínico. Bien, pasamos a la siguiente. ¿Quién lo comenta, por favor? Caso clínico 2. Femenina de 32 años de edad, gesta 1, con embarazo de 37.5 semanas de gestación por última fecha de menstruación, la cual inicia con sangrado leve en casa, esto 15 minutos antes de su llegada al servicio de urgencias. Presenta actividad uterina normal. Exploración física consciente, alerta, orientada en las 3 esferas, cardiorrespiratorio sin compromiso, abdomen globoso a expensas de útero grávido con feto único, vivo, pélvico, longitudinal, dorso derecho, frecuencia cardíaca fetal 140 latidos por minuto. Se realiza especuloscopía evidenciando coágulos en cavidad vaginal. No existe sangrado activo, sin laceraciones, sin tumoración. No se observa tejido placentario en orificio cervical. ¿Cuál sería la sospecha diagnóstica con los datos que ustedes tienen? Abruptio placentario. ¿Por qué? Pues principalmente algo característico es la actividad uterina normal. También se sospecha cuando la presencia de coágulos. Doctor, To- para el... ¿Todos están de acuerdo? Ujú. Sí, Ok. La siguiente. ¿Cuál de los siguientes estudios de gabinete está indicado de primera instancia ante la duda en el diagnóstico de esta patología? Pues lo primero que mencionaba al aire de la práctica clínica era el ultrasonido, la B. Ok, bien. La siguiente. ¿Y cuál sería la vía de resolución del embarazo más oportuna en su paciente? Pues ya presentando coágulos, pues principalmente se optaba por la cesárea. Bien, porque ya es un embarazo de término. Si fuera un embarazo prematuro, ¿qué harían? Pues podríamos dejar mm, como un manejo conservador o un parto. Exactamente. Dale, siguiente. ¿Sí? Ok, bien. Acuérdense la diferencia entre un prematuro, una edad gestacional prematura y un embarazo de término. Bien, la siguiente. tenemos a una femenina ¿Quién de lo 15 menciona, años por de favor? edad. Femenina de 15 años de edad, la cual acude a urgencias por presentar sangrado transvaginal leve. Además, refiere que su fecha de última menstruación hace 2 meses. Refiere haberse realizado una prueba de embarazo en orina, la cual fue positiva días antes del sangrado. Al sangrado no cuenta con ultrasonido. Menarca a los 10 años, inicia vida sexual activa a los 15, 4 parejas sexuales, no utiliza método anticonceptivo de planificación familiar. La exploración física se encuentra consciente, alerta, orientada en las 3 esferas, cardiorrespiratoria sin compromiso, abdomen blando con fondo uterino de 14 centímetros, útero de consistencia blanda, al tacto vaginal, cavidad utérmica sin modificaciones cervicales, con manchado de sangre en cuanto de explorador. La primera pregunta es, ¿cuál sería su principal sospecha diagnóstica? Y en lo personal yo sería enfermedad trofoblástica gestacional, ya que primero es una hemorragia de la primera mitad del embarazo
La paciente no presenta modificaciones cervicales, y en la guía de práctica clínica también menciona que si el fondo mide por encima de los valores normales, también se puede pensar de la enfermedad trofoblástica. Mide 14 centímetros y está por encima de los valores normales a los 2 meses. Ok. ¿Alguien difiere con su compañera? Bien. ¿Cuál es el principal factor de riesgo que presenta la paciente? La edad. La edad. La edad, exactamente. ¿Y qué vitamina está bueno, la siguiente pregunta. Mariana. Bueno, se asocia más a una ingesta a una deficiencia de ingesta de carotenos y también de vitamina A. Bueno, Así es. Bien, aquí no hay ninguna duda con esta. No. Bien, siguiente, No. siguiente caso. Yo lo leo si quieren. A ver, femenina de 24 años de edad, gesta 3/2, la cual cuenta con un embarazo de 14 semanas de gestación por fecha de última menstruación. Acude el día de hoy presentando sangrado vaginal leve. Además, en su centro de salud le detectaron cifras tensionales de 160 sobre 110 milímetros de mercurio, por lo cual es enviada al segundo nivel. A la exploración física se encuentra consciente, alerta, orientada en las 3 esferas, neurológicamente sin alteraciones, cardiorrespiratorio sin compromiso aparente, abdomen con útero de 18 centímetros al tacto vaginal, cervix cerrado, escaso sangrado transvaginal. Se le realiza ultrasonido, el cual reporta un útero de 19 centímetros con múltiples imágenes anecoicas en su interior y no se observan imágenes compatibles con feto. Entonces, Sí, adelante. bueno, la primera pregunta dice, ¿cuál es la incidencia en nuestro país de esta patología? Pero en sí la patología que se está presentando también es una enfermedad trofoblástica gestacional, Así porque, es. bueno, la mola completa se puede diagnosticar por características como el embarazo anembriónico, ausencia de líquido amniótico según la guía de práctica clínica, una masa central heterogénea con numerosos espacios anecoicos, y entre otras cosas, que es una de las muchas características que encontramos en ella. Entonces la incidencia sería de 2.4 por cada 1000 embarazos. Y aparte de todo lo que acabas de mencionar, llama mucho la atención la TA, 160, 110. Sí, claro, ¿Ok? está alta. Ajá. Luego, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento sería la aspiración endouterina. Así es. Bien. Una meo. Ninguna duda aquí. Aquí les dan muchos factores importantes, ¿no? Una, el ultrasonido reporta un útero de 19 centímetros. No corresponde con un embarazo de 14 semanas. Dos, la hipertensión. Y tres, obviamente el que les va a dar el diagnóstico es el ultrasonido. Y en caso clínico 5, Yo. Caso clínico número 5. Femenina de 17 años de edad, gestas 2, abortos 1, embarazo molar. Actualmente con embarazo de 11.6 semanas de gestación por fecha de última menstruación, la cual acude con usted al control prenatal presentando una porción beta de la hormona gonadotropina coriónica de 298,000 microunidades sobre mililitro. Previo al tratamiento, ¿qué estudios debe pedir a la paciente? En lo personal, elegí la parte de la B, donde piden el ultrasonido, la radiografía y las pruebas de funcionamiento hepático, porque ya lleva los datos como tal de la porción beta, de la fracción beta de la
gonadotropina. Y en cuanto al, si el patólogo reporta en el histopatológico malignidad, lo preferente es enviar a oncología para el tratamiento adecuado. Ok, aquí lo importante es, por ejemplo, si tuviéramos una paciente como esta, tendría que preguntarle hace cuánto tiempo fue el embarazo molar. Pueden ser 6 meses, pueden ser 8 meses, puede ser un año, pueden ser 2 años. Por eso les insisto mucho en lo que es... ¿sí me escuchan? Sí, doctor. Doctor. Sí, Sí, doctor. En lo que es una excelente historia clínica y los antecedentes ginecobstétricos. Vean, la determinación de la hormona está elevadísima. Y sí, efectivamente, ultrasonido, radiología de tórax para ver si no hay METs a nivel de pulmón, que es la primera lugar de metástasis, y después el hígado. Y que hay que mandarla pues, al oncólogo. Y en siguiente caso, ¿quién lo dice? Ok, mira, por ejemplo, en esta paciente, ves, es una multigesta, ¿no? Se supone que tiene paridad satisfecha. En el último evento obstétrico dijo, hágame OTB, y se le realizó. Por eso es importante, vuelvo a insistir en lo mismo, saber los antecedentes ginecobstétricos. ¿Y desde cuándo tiene la paridad satisfecha? Sabemos que puede tener un porcentaje casi del 95% de efectividad de la OTB. Entonces, obviamente, la paciente sigue con su vida sexual. Y a pesar de que la paciente tenga OTB, si llega con sangrado, estamos obligados a pedirle exámenes de laboratorio. ¿Cuáles son? Pues la VH, la química, o sea, todos los básicos y pedirle un ultrasonido. En este caso, pues le pidieron, vamos a suponer que le piden el ultrasonido, lo ven más aumentado de tamaño, como dice ahí, y le piden una prueba de embarazo. No se queden con que la OTB es 100% efectiva. Bueno, lo primero que hay que hacer con esta paciente, porque no sabemos los antecedentes si tuvo un embarazo molar previo, es hacerle una aspiración endouterina. Si esta paciente tiene el antecedente de un embarazo molar en el previo y es una multigesta, ahí sí decido yo hacerle una histerectomía. Ok, siguiente pregunta. Así es.
Muy bien. Siguiente caso clínico. ¿Quién lo presenta? ¿Quién lo presenta? ¿Sí me escuchan? Sí, doctor, lo escuchamos. Bueno, alguien diferente que lo presente, por favor. Yo, es que no podía prender mi audio. Entonces, el caso clínico número 7 es femenino de 18 años de edad, gestas 2, partos 1, la cual cuenta con un embarazo de 12 semanas de gestación por fecha de última menstruación, la cual llega al servicio de urgencias tococirugía con el ultrasonido del primer trimestre que se tomó un día antes, donde reportan una imagen en tormenta de nieve. Dice, ¿cuál es el pronóstico de estos tumores malignos con el manejo a base de quimioterapia? Bueno, sabemos que si hay una detección oportuna de estos casos y se empieza la quimioterapia inmediatamente, pues el pronóstico de estos casos es muy bueno. Entonces yo puse la D, La C. la D o la C. Es que, a ver, pasa a la siguiente. Dice, después de un embarazo molar durante su vigilancia, Sí, ¿cuánto es la D. tiempo? Sí, así es, efectivamente es la D. Ah, ok. Obviamente, siempre y cuando hagamos el diagnóstico oportuno. Ajá, Entre más tarde, más complicado. Ajá, ok. siguiente. Dice, después de un embarazo molar durante su vigilancia, ¿cuánto tiempo debe permanecer al menos la paciente con anticoncepción? Yo investigué y decía que de 6 a 12 meses. Sí, puede ser de 1 a 2 años, ¿eh? Acuérdense que cuando vimos lo del embarazo molar, la Ujú, guía mencionaba que hasta mínimo 1 año de ok. seguimiento. Pero también La se puede siguiente, alargar hasta 2, ¿verdad? sí, la siguiente. ¿Cuál de los siguientes métodos anticonceptivos tiene contraindicación relativa en esta patología? Estaba leyendo que es el dispositivo intrauterino. Así es. Pueden poner todos los que ustedes quieran, menos el dispositivo. ¿Por qué? Porque el D1. Porque se puede mover, porque se puede lateralizar, porque ya su efecto no es al 100%. Los demás sí. ¿Quién menciona el caso clínico 8, por favor? Yo, doctor. Femenina de 28 años de edad, a la cual acude al servicio de urgencias refiriendo que un médico facultativo le diagnosticó embarazo ectópico. Actualmente se refiere a sintomática. Antecedentes ginecobstétricos. Menarca a los 12 años, ciclos de 28 por 5 días, eumenorreica, FUM, hace 7 semanas, inicio de vida sexual activa a los 16, parejas sexuales 2, gestas 3, partos 1, cesáreas 1. Papa Nicolau hace 6 meses, clase 1. Exploración física, consciente, alerta, orientada en las 3 esferas, neurológicamente íntegra, adecuada coloración e hidratación, cardiorrespiratorio sin compromiso, abdomen con peristalsis presente, blando, no doloroso, sin datos de abdomen agudo. A la exploración vaginal, cavidad eutérmica, cervix posterior sin modificaciones y no hay sangrado sin datos de infección. Entonces va la primera pregunta. ¿Cuál es la piedra angular para clínica en el diagnóstico de esta patología? Yo le puse la A. ¿Por qué? Bueno, porque a partir de la determinación de la hormona gonadotropina coriónica, porción beta, pues podemos identificar si realmente existe la presencia de embarazo. Y en el caso del ultrasonido abdominal, pues, no, perdón.
sería más bien ultrasonido vaginal. Bueno, ya me confundí. ¿Quién dice otra cosa? Estoy entre... Yo digo que es la D, la del ultrasonido vaginal. Bueno, a mi tema me tocó a mí hemorragia obstétrica y se mencionaba que los principales diagnósticos para, bueno, lo hemos visto también en las clases, el ultrasonido vaginal va a ser más asertivo que un ultrasonido abdominal, pero a veces no se puede realizar el ultrasonido abdominal, digo el transvaginal y se hace el abdominal, pero cuando lo tenemos es más efectivo el transvaginal. Y ese nos va a ayudar más a un diagnóstico temprano de un embarazo tuvárico. Y también los niveles de hormona gonadotropina coriónica humana, fracción beta, también son positivos en la mayoría de los casos de un embarazo tuvárico. Okay. Tiene que ser un ultrasonido endovaginal y la determinación de hormona gonadotropina coriónica. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, doctor. Al siguiente. Siguiente caso. Femenina de 34 años de edad llega al servicio de urgencias de tococirugía, refiriendo dolor abdominal de moderada intensidad, tipo punzante, de predominio en hipogastrio y ambas fosas ilíacas. Refiere además sangrado transvaginal escaso. Tiene una menarca a los 10 años con ciclos de 30 por 5 días, una eumenorrea, una fecha de última menstruación de 5.2 semanas y una gesta de 3, 2 partos eutónicos, un inicio de vida sexual a los 18, parejas sexuales 4, no utiliza método de planificación familiar, a la exploración física consciente, alerta, orientada en las 3 esferas, neurológicamente íntegra, adecuada coloración e hidratación, cardiorrespiratorio sin compromiso, abdomen con peristalsis presente, blando, depresible, doloroso a la palpación, profunda, no hay datos de abdomen agudo. A la exploración vaginal, escaso sangrado sin modificaciones cervicales. Se realiza un ultrasonido transvaginal en el cual no se detecta embarazo intrauterino. No se observa líquido libre en cavidad ni masas anexiales. Se realiza una prueba de la fracción beta de la hormona gonadotropina coriónica y se encuentra un nivel de 805 mililitros de unidades internacionales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable en la paciente? Yo puse embarazo ectópico por la elevación de la hormona y aunque en el ultrasonido no había bueno, porque tampoco había en el ultrasonido señal de que hubiera alguna presentación o huevo cigoto dentro del útero. Y pues lo consideré también porque tenía un dolor a la palpación profunda y también consideré que pues tenía el signo de alarma que era el sangrado y por el tipo de dolor que refiere y la corroboración yo diría que también se realizara un ultrasonido pélvico para corroborar y ya. Entonces, ¿cuál fue tu diagnóstico? ¿Embarazo ectópico? Ok. ¿Alguien que difiera? ¿No? ¿Nadie difiere con eso? Ok. Ajá. ¿Quién habló? Ok. Bien, la siguiente pregunta. ¿Cuál sería su siguiente paso para confirmar dicho diagnóstico? Pues yo le puse, espérame, sí, la laparoscopia, porque pues tendríamos que ver que en la cavidad abdominal no haya presencia de algún posible
una implantación del huevo y pues ya sería y para descartar un sangrado interno. Así de inicio, ¿entrarías al quirófano? No, bueno, primero pediría el ultrasonido pélvico, pero pues como no venía en estos, pues por eso ya dije la laparoscopia. Doctor, Mande. yo le había puesto A, porque, bueno, le puse vigilancias con nuevos estudios en 48 horas, porque cuando yo di aborto, había visto que tenías que repetir los estudios para realizar un diagnóstico confirmatorio. Sí, porque el ultrasonido como que no te da muchos parámetros. Puede, en el caso clínico, pues puede ser un embarazo pequeño y no lo alcance a ver el ultrasonido, ¿vale? Porque lo ponen transvaginal. Y la determinación de la hormona, bueno, está en parámetros casi iniciales, pues. Yo la dejaría en vigilancia. La cultocentesis es un estudio que se utilizaba hace muchos años, que se ponía a la paciente en posición ginecológica y se introducía un trocar o un catéter en el fondo de saco. Introducíamos el catéter y de ahí lo aspirábamos si había sangre, era una cultocentesis positiva y era un embarazo ectópico. Eso ya no se hace. ¿Por qué? Porque tenemos otras cosas con que diagnosticarlos. El gran problema de la cultocentesis es que luego nos pasábamos con el trocar y le dábamos el intestino. Y se complicaba la paciente. Ok, siguiente pregunta. ¿Cuándo es el incremento mínimo de la hormona gonadotropina para considerar un embarazo normal? Tantito un momento. El aumento debe de ser mayor al 100% en cada 48 horas. Esa fue mi respuesta, que es la D. ¿Todos de acuerdo? No, yo leí en la guía de práctica clínica que en un embarazo intrauterino viable, el promedio del incremento de la gonadotropina coriónica humana fracción beta es lo mínimo, incrementa a las 48 horas un 53%. ¿Alguien que difiera? ¿O que leyeron o que investigaron? No, yo también leí en la guía lo mismo que ella, que mínimo de 53% en 48 horas o doblarse a las 72 horas. Así es. Por eso la primera pregunta, la segunda, es dejarla en vigilancia y hacerles determinaciones de hormona gonadotropina coriónica. Puede ser que sea un huevo muerto retenido, puede ser que sea un embarazo embriónico. Y obviamente, pues no va a ir aumentando la determinación de gonadotropina. Este caso es muy interesante, ¿eh? Pues los puede irse a otros diagnósticos. Bien. Siguiente caso. Ya le digo. Dice femenina de 19 años de edad, primigesta que acude a urgencias por presentar embarazo de amenorrea incierta y contracciones uterinas tipo trabajo de parto. Como antecedente de importancia, no llevó control, sin ingesta de ácido fólico ni hierro. Exploración física, tensión arterial 160/98 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 88, frecuencia respiratoria 22, feto único, vivo, cefálico, longitudinal, dorso izquierdo, frecuencia cardíaca fetal 144. Al tracto vaginal, cavidad eutérmica, cervix central, 5 centímetros de dilatación, 80% de borramiento, estación fetal, 1 y membranas íntegras. Extremidades sin edema, normal, con la tira reactiva de orina es positivo, 3 cruces para proteínas y no tiene datos de infección. Y la primera pregunta dice, ¿cuáles son los diagnósticos de la paciente? Y yo le puse preeclampsia, pero con datos de, severa en este caso, Severidad. porque no hay datos de Ok, severidad. vamos a dejarlo. Bueno, la respuesta sería preeclampsia severa.
pero sería preeclampsia con datos de severidad. ¿Por qué? Pues porque ya lo habíamos visto que ese término ya no se está usando, la Bueno, nueva actualización de la pero guía. me refiero al caso clínico, ¿por qué lo Sí, catalogas de esa manera? por la tensión arterial, habíamos visto que era la triada, debe ser mayor a 150, 140 sobre 90, y aquí pues la presión arterial está aún más elevada, presenta proteinuria, también es un Ahorita que indicativo estás, Katy, ahorita que estás mencionando la triada, si ustedes se van a los libros, mencionan una triada característica de las pacientes con hipertensión gestacional, que es hipertensión, proteinuria, edema. El edema ya queda totalmente descartado, ya no es una triada, porque más del 80% de las pacientes van a cursar con edema en algún momento de su embarazo. Por ejemplo, esta paciente no tiene edema, dice sin edema, y los reflejos sostenidos son normales. Entonces, ya cuando vean libros o artículos o algo de esa triada famosa, ya se quitó lo que es el edema. Ahorita que mencionaste el triada. Pues aquí la paciente, simplemente por la TA, sin necesidad de tomarle exámenes de laboratorio, ya la consideró como una preeclampsia con datos de severidad. Vean, los casos clínicos son del 2015 y todavía no existía esa clasificación. Vale, siguiente. Sí, la siguiente es, ¿cuál es el factor de riesgo o preconcepción de mayor riesgo que presenta la paciente? Habíamos visto que era o sea ser nulíparas o la primipaternidad, y en este caso sería la primipaternidad, sería la B. ¿Todos de acuerdo? ¿Alguien que difiera con esto? Bueno, también podría considerarse la edad. Bueno, solo que aquí lo mencionan como extremos de la edad y yo había leído por ahí que los extremos de la edad se consideraban que era menor a 16 años y mayor a 35. Entonces, pues, Creo que también podría, solo quería comentar. Ser Perdón. menor de 20 años. Yo he leído que los extremos de edad materna iba desde menor de 20 años a mayor de 35. Bueno, aquí algo también interesante de esta paciente es que nunca llevó un control prenatal y lo menciona en el caso clínico. No lleva control prenatal. Entonces, esta paciente pues, tiene múltiples factores de riesgo. Uno, la edad. Dos, que no lleva control prenatal adecuado. Si nosotros llevamos un control prenatal bien, podemos detectarle a esa paciente datos de hipertensión, le podemos dar tratamiento y podemos llevarla excelentemente, sin problemas, hasta la final de su embarazo. ¿Vale? Inclusive, hay algunas pacientes cuando hacemos el interrogatorio y les preguntamos, ¿cuántas parejas sexuales has tenido? Les puedo decir, no, 4, 5, 6. Inclusive algunas pacientes no saben quiénes, desde cuándo se embarazaron. Porque también menciona que tiene una fecha de última regla no confiable. ¿Okay? Son múltiples factores. Bien, siguiente pregunta. ¿Cuál sería el primer paso a seguir en el tratamiento de esta paciente? Y ahí, bueno, yo tenía duda porque estaba entre administrar los antihipertensivos o lo de la carga rápida de cristaloides. Pero pues en este caso yo siento que lo primero que se debe hacer a la paciente es hospitalizarla. Y usted había mencionado que se debe pasar una infusión con solución ya sea fisiológica o Harman, y ahí, bueno, ya después los antihipertensivos. Ok, cuando llega una paciente con estas características, tengo que hacer todo lo que dice ahí. Acuérdense que yo les mencioné que los corticosteroides, habían artículos a favor, había artículos que no se debe de aplicar, pero si llega una paciente con esa TA,
debo de esperarme primero a que la paciente deje de tener contracciones. ¿Por qué? Porque la paciente llegó con dilatación. Entonces le checamos la TA, corroboramos y vemos que efectivamente es una paciente que tiene una preeclampsia con datos de severidad. Se activa el código Mater, la canalizo en dos, brazo derecho, brazo izquierdo, e inicio con sulfato de magnesio e inicio con los antihipertensivos. Si no, esa paciente me va a convulsionar. Siguiente caso. ¿Quién lo dice? Ya, doctor. Es femenina de 17 años de edad, gestas 1, que acude a urgencias por la noche presentando embarazo de 36.3 semanas de gestación por fecha última de menstruación y cefalea que inició por la mañana. Tensión arterial de 170/114, frecuencia cardíaca de 77, frecuencia respiratoria de 19 y temperatura de 36.5. Está consciente, alerta, orientada en las tres esferas, neurológicamente íntegra y regular en el estado de hidratación. Adecuada coloración de piel y tegumentos. Campos pulmonares bien aireados, no se auscultan estertores o sibilancias. Ruidos cardíacos rítmicos de adecuada intensidad, no se auscultan soplos o ruidos agregados. A la exploración abdominal, fondo uterino de 36 centímetros, feto único vivo pélvico, longitudinal en el dorso derecho, frecuencia cardíaca fetal de 130. Al tacto vaginal no existen modificaciones cervicales, extremidades con edema y reflejo osteotendinoso aumentado. El examen general de orina con 100 miligramos de proteínas. Dice, ¿cuál es el neuroprotector profiláctico de elección en esta patología? Yo elegí la de sulfato de magnesio, que es lo que mencionaban en la exposición y en la guía de práctica clínica. Y la 26 dice, en caso de que la paciente busque un nuevo embarazo, ¿qué medida preventiva farmacológica de las siguientes estaría indicada en la paciente? Menciona que es la A, que es el ácido acetilsalicílico. Así es. Entonces vean, por ejemplo, la respuesta 25, lo que yo les mencionaba que no se debe utilizar ni fenobarbital ni DPH, mucho menos el diazepam. ¿Por qué? Porque les va a provocar depresión respiratoria, no se van a dar cuenta y la paciente les va a caer en paro. El sulfato de magnesio siempre ha sido el medicamento de elección para estos pacientes. Ustedes van a estar mucho en contacto en sus controles prenatales cuando se vayan a su servicio social, porque hay programas que hace el gobierno para que a esas pacientes más cobren y les dan como un tipo de beca o un aporte económico. Si llegan a faltar alguna vez a estas consultas, les quitan ese aporte económico. Obviamente, vuelvo a insistir, excelente historia clínica. Si la paciente tuvo antecedentes previos de preeclampsia con datos de severidad o eclampsia y se quiere volver a embarazar, tiene que espaciar sus embarazos cuando menos unos 2 años. Bien, siguiente caso. ¿Alguien diferente que lo dé, por favor? Yo, en el caso clínico 12, es una femenina de 37 años de edad, gestas 4 y paras 4, la cual acude a urgencias por presentar dolor abdominal intenso en cuadrantes inferiores de 3 horas de evolución, además de sangrado transvaginal leve. En los antecedentes gineco-obstétricos, la fecha última de menstruación es de 5 semanas aproximadamente, menarca de 12 años, inicio de vida sexual activa a los 18 años. Tubárica. La exploración física, consciente, desorientada, con palidez de piel y tegumentos, mal estado de hidratación, diaforética, respiratorio sin complicaciones, abdomen con hipersensibilidad importante a la palpación, el tacto vaginal presenta dolor importante a la movilización cervical y se palpa abultamiento en el fondo de saco posterior,
extremidades frías con pulsos periféricos disminuidos. Se realiza prueba de embarazo en orina, la cual es positiva. La pregunta dice, ¿cuál sería el estudio que se solicita de primera instancia para corroborar su diagnóstico? Aquí yo consideré el ultrasonido transvaginal. Ok. Pueden ser los dos, transvaginal o abdominal, ¿eh? Porque según los datos que estamos viendo de la paciente, pues la paciente ya llegó con un estado de choque importante. Ajá. Y obviamente otra vez el antecedente de OTB. Ajá. Entonces también puede ser un factor de riesgo para que haya un embarazo ectópico. Pueden ser los dos. Pero si una paciente me llega así y pide una prueba de embarazo positiva y la paciente está chocada y el ultrasonido está en el cuarto o quinto piso y el doctor tiene 3 ultrasonidos pendientes, no me voy a esperar al ultrasonido. Se va a deteriorar más esa paciente y la meto viendo a quirófano una laparotomía. Bien, siguiente pregunta. La otra dice cuál es el factor de riesgo de mayor valor que presenta su paciente para haber presentado esta patología. Pues consideré la oclusión tubárica, no, perdón, sí, la oclusión tubárica bilateral, que es lo que usted había mencionado. Sí, así es. ¿Alguien difiere en eso? No, doctor. Ok. Y la Siguiente. última sería, ¿cuál sería el tratamiento que instauraría en la paciente? Bueno, como ya nos los ha mencionado y lo hemos visto, pues si ya la paciente está en un estado de choque importante y ya vimos bueno, de primera instancia se corroboró que se tiene un embarazo ectópico, o aunque no se haya corroborado por el ultrasonido, como usted dice, pero ya se tienen los antecedentes y está en un estado de choque, pues se hace un manejo con la laparoscopía. No tengo laparoscopía en mi hospital. Pues entonces, la cirugía, como usted nos dijo. Sí, acuérdense que la guía de práctica clínica lo primero que maneja es la laparoscopía. Ujú. Pero esta paciente vamos a suponer que llega a las 3 de la mañana. Y el laparoscopio está en la mañana. No me voy a esperar todo ese tiempo para esperarla. Acuérdense que ya les comenté el caso de una paciente muy similar, que le hacen el ultrasonido, se supone que está abdominal, se desmaya la paciente 2 veces en su casa y llega toda chocada con nosotros en la noche. Vale, siguiente caso. ¿Alguien diferente? Yo, doctor, tengo una pregunta del caso pasado. Sí. Si se supone que la oclusión es el método anticonceptivo definitivo y se le recomienda mucho a las pacientes, ¿por qué se considera de un factor de riesgo alto para tener un embarazo ectópico y ¿Dónde se entonces por hace, qué lo seguimos recomendando? dónde se hace la fecundación? En la ámpula. La ámpula. ¿Dónde hacemos la OTB? Por lo regular en esa área. Entonces, como ya no hay un paso para que la fecundación vaya hacia el útero, se queda ahí. Ese es un factor importante de riesgo. Porque ya está ocluido, ya no va a poder pasar ese embarazo. Pero nosotros de forma, en broma decíamos que esos espermatozoides tienen punta de diamante, se brincan donde está la oclusión y está el embarazo. Por eso, Gracias. nada. ¿Quién da el siguiente caso?
Yo. Femenina de 16 años de edad, gestas 1, acude a urgencias refiriendo que el día de ayer en su centro de salud se le detectó cifra tensional de 142/90 milímetros de mercurio. Además le tomaron ego con proteinuria de 30 miligramos sobre decilitro sin datos de infección. Actualmente cuenta con un embarazo de 38 semanas de gestación por fecha de última menstruación con ultrasonido. Además del primer trimestre, acorde del primer trimestre, niega datos de vasoespasmo o contracciones uterinas. Signos vitales con tensión arterial de 140/90, frecuencia cardíaca de 78 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 18 respiraciones por minuto y temperatura de 37 grados centígrados. A la exploración física consciente, alerta, orientada, neurológicamente, cardiorrespiratorio sin compromiso, abdomen globoso a expensas de útero grávido, con fondo uterino de 37 centímetros, feto único, vivo, cefálico, longitudinal, dorso a la izquierda, frecuencia cardíaca fetal de 142 latidos por minuto, no se palpa actividad uterina, al tacto vaginal cavidad eutérmica, cérvix posterior, consistencia media, 1 centímetro de dilatación, 30% de borramiento, estación fetal de -1, membranas íntegras, pelvis clínicamente apta, extremidades sin edema, reflejos osteotendinosos normales. Se toma tira reactiva en orina encontrando leucocitos y nitritos negativos con un pH de 6 y proteínas positivas. La primera pregunta dice, ¿cuál es el diagnóstico de su paciente? Yo ahí, aunque tenía proteínas, considerando los factores los criterios de diagnóstico que nos dieron nuestros compañeros, sería una preeclampsia leve, porque la preeclampsia severa debe de ser mayor a 160. Ok, sí. ¿Alguien quiera comentar esto? ¿Se acuerdan que yo les comenté que había un diagnóstico que nosotros decíamos hipertensión, es enfermedad hipertensiva inducida por el embarazo a clasificar? Es decir, llegaba la paciente con esta cifra tensional y la hospitalizábamos. Entonces nos teníamos que esperar a los exámenes de laboratorio, sobre todo para las proteínas, para clasificar a esta paciente. Entonces aquí tiene 30 miligramos de proteínas, la tira reactiva tiene una cruz, se considera como una preeclampsia leve. Siguiente. La siguiente pregunta dice, ¿cuál sería el manejo que le instauraría a su paciente? Y bueno, yo le puse lo de hospitalización e inducción del trabajo de parto, porque igual en la guía de práctica clínica dice que en pacientes con datos de severidad se tiene que hacer una interrupción al embarazo. Pero si la paciente no tiene datos de severidad y aparte, por las semanas de gestación que cuenta ella, que son 38, se podría empezar una inducción del trabajo de parto, que igual lo vimos según en la guía de práctica clínica, que expusimos con mi compañero. Así es, toda paciente que llegue con hipertensión, aunque tenga elevada la presión arterial, se tiene que quedar hospitalizada, Y así la paciente, por ejemplo, fuera una paciente con hipertensión crónica o embarazos prematuros, les puedes dar chance todavía. Las puedes, se tienen que hospitalizar, le tenemos que pedir el perfil toxémico, ver que todo está bien y la puedes manejar en su casa. Pero ya esta es una paciente en embarazo de término, con algunas modificaciones cervicales, la ingreso y hago inducción del trabajo de parto. Bien, siguiente caso. ¿Quién lo da? Creo que ya nos vamos a tener que repetir. Sí, quien quiera, por favor. Bueno, femenina de 26 años, primigesta, la cual acude a la valoración al servicio de tococirugía con embarazo de 41 semanas de gestación por fecha última de menstruación confiable, sin presentar actividad uterina. A la exploración física, tensión arterial 118/78, frecuencia cardíaca 84, frecuencia respiratoria 18, temperatura de 36.6, índice de masa corporal 32
Feto único, vivo, cefálico longitudinal, dorso derecho, frecuencia cardíaca fetal 148, a la exploración vaginal, presenta cavidad eutérmica, cérvix medio, duro, de 0 centímetros de dilatación, con 40% de borramiento y una estación fetal al menos 1. La primera pregunta es, ¿cuántos puntos presenta la paciente de acuerdo con el esquema de puntuación de Bishop? Y bueno, yo le puse que era 4, porque tenemos, bueno, en la tableta que nos A pusieron nuestros ver, compañeros, ok, vamos primero con altura. ¿Cómo está la altura? la ¿Qué es la altura posición fetal? Acuérdense de la mnemotecnia A, B, C, D, P. La altura de la presentación. Se refiere principalmente a los planos de Hodge. Y también se les es, da estaciones menos es 1, menos media. 2, 0. Ajá, ¿cuál? La altura de la cabeza ¿Cuánto es te da? son 2 puntos. La altura. La altura menos 1, son Ok. ¿Cuánto te da? 2 puntos. Ok. Emborramiento, Es 40%, ¿cuánto te da? 1 punto. Después, la consistencia del cérvix. Es Duro. duro. Cero, nos da una puntuación de 0. Ok. La dilatación, 0 centímetros, ¿qué puntaje te da? igual 0. Y la posición del cérvix, media. Es media, ¿Cuánto te da? 1, Total. 4. Ok. Es la única forma en que se pueden aprender ustedes en inicio de derecho. Siguiente pregunta. Dice, ¿cuál sería el manejo que establecería de acuerdo a la puntuación obtenida? Sería una maduración cervical. Ok. ¿Todos de acuerdo? Sí. ¿Por qué? Porque aparte un embarazo de 41 semanas, un embarazo, entre comillas, prolongado. Ok, resultado. Vale. Siguiente caso. ¿Quién lo presenta? Yo. Paciente con 33 años de edad, gestas 3, partos 2, cesárea 1. Esta última por feto pélvico. Actualmente se encuentra en puerperio inmediato, la cual acude al servicio de urgencias de maternidad debido a que inició con dolor súbito de la extremidad inferior derecha a nivel del tercio proximal en cara anterior, lo cual imposibilita su deambulación. A la deambulación física se observa un incremento marcado en el diámetro del muslo izquierdo comparado con la otra extremidad, además de dolor producido en la dorsiflexión pasiva del pie. ¿Cuál es el signo que presenta la paciente? Yo le puse B, que es el signo de Hohmann. Este signo de Hohmann se trata de lo que justamente estaba diciendo en el último párrafo, perdón, que es el dolor producido a la dorsiflexión pasiva del pie. Ok. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el gold estándar para el diagnóstico de esta patología? Yo había encontrado que es la flebografía. Sin embargo, creo que también el ultrasonido Doppler es útil. Así es, cualquiera de las dos. Siguiente. ¿Y qué tratamiento habría de primera elección? Yo le puse que era heparina de bajo peso molecular. Exacto. Pueden llegar a tener pacientes con este problema, aunque sean puérperas, les pueden llegar. ¿Dudas de este caso? Creo que ninguna va. En la guía de práctica clínica mencionaba que el primer tratamiento era la heparina no fraccionada, entonces es la heparina de bajo peso molecular. De hecho, hay una que se llama enoxaparina, que es la que actualmente utilizamos. Siguiente pregunta. ¿Quién lo presenta? Yo.
Femenina de 34 años de edad, la cual acude a urgencias por presentar sangrado transvaginal posterior al cargar a uno de sus hijos, el cual tiene 3 años. De antecedentes ginecobstétricos dice que la menarca fue a los 11 años, con ciclos regulares de 28/5, eumenorreica. Inicia su vida sexual activa a los 18 años. Parejas sexuales 3, gestas 3, cesáreas 2. Actualmente con embarazo de 30 semanas de gestación por fecha de última menstruación. No ha llevado control prenatal. A la exploración física, fondo uterino de 29 centímetros, feto único, vivo, longitudinal, pélvico dorso derecho, frecuencia cardíaca fetal de 140 latidos por minuto, no se palpa actividad uterina a la especuloscopía, se evidencia sangrado leve, no activo, el cual proviene del útero. En la primera pregunta es, ¿con qué estudio de imagen se debe realizar para el diagnóstico de esta patología? Y yo le puse ultrasonido transvaginal. ¿Y cuál? Ok, la siguiente pregunta. ¿En qué estudio? En el estudio que solicitó, le reportan una placenta de predominio posterior que se encuentra a 13 milímetros del orificio cervical interno. ¿Cómo se clasificaría esta placenta? Y le puse, creo que es la siguiente, Dani, ¿le puedes cambiar? Placenta de inserción baja. Así es. Después, De acuerdo a la clasificación que corresponde a esta paciente, cuando se decida su interrupción del embarazo, ¿qué procedimiento debe realizarse? Y yo le puse cesárea. así es, una cesárea. Y el siguiente caso, Yo, doctor. Femenina de 29 años de edad, con un embarazo de 37 semanas de gestación por fecha última de menstruación, y el día de hoy acude al servicio de urgencias por presentar hematuria franca, además de actividad uterina y sangrado transvaginal abundante. Como antecedentes de importancia, tiene 3 cesáreas previas y no ha llevado control de su embarazo. A la exploración física se palpa feto único, vivo, transverso, polo cefálico, dorso derecho, frecuencia cardíaca fetal de 133, tacto vaginal diferido, se le realiza rastreo de ultrasonido donde se evidencia que la placenta cubre el orificio cervical interno. En el procedimiento quirúrgico se evidencia que la placenta se encuentra adherida a la vejiga. ¿Qué estudio se le debió de haber realizado a la paciente para haber confirmado el diagnóstico? Aquí yo estaba entre dos, porque la guía de práctica clínica nos mencionaba que cuando había adherencia, se le podía manejar una resonancia magnética, pero pues sin embargo yo le mandé un ultrasonido Doppler porque es lo más accesible para la paciente. Y después menciona qué tipo... ¿Mande? no es que sea más accesible a la paciente. Lo que pasa es que vean los antecedentes previos de la paciente. Es gestas 4, cesáreas 3, y no ha llevado control prenatal. Y tiene 37 semanas por fecha de última regla. Acuérdense que yo les comentaba de la placenta acreta. Entonces, si tiene antecedentes previos, aunque sea de 2 cesáreas previas, tengo que mandar a pedir un ultrasonido Doppler a partir de las 28 semanas. Ahora imagínense este caso, que prácticamente nos pasa alguna o que otra vez. Esa paciente llega, la operamos y se nos muere. ¿Y de quién fue la culpa de que se haya muerto? De nosotros como médicos. Y no de la paciente que nunca llevó un control prenatal. Así la magnitud de este cuadro, que es mucho más frecuente, que se les había comentado, porque a los residentes les gusta mucho hacer muchas cesáreas. Entonces, la resonancia magnética sí te da un diagnóstico preciso, pero no todos los hospitales lo tienen. Por eso la pregunta dice, ¿cómo se le debe haber realizado a la paciente? Es un ultrasonido Doppler. Y en la guía de práctica clínica lo menciona, a partir de las 28 semanas se solicita. Ok, el siguiente. Después menciona qué tipo de complicación presenta la paciente
Y es la C de placenta percreta, ya que se encuentra adherida a un órgano adyacente como es la vejiga. Así es. Bien, siguiente. Yo, doctor. Femenina de 21 años de edad, gestas 2, parto 2. Tuvo su parto hace 3 días, sin complicaciones inmediatas. Se le realizó episiotomía profiláctica para el ¿cómo se llama? Para el nacimiento de su bebé, donde refieren un desgarro de segundo grado, el cual fue reparado con sutura crómica 2.0 sin reportar complicaciones. El día de hoy acude debido a que refiere presentar dolor en la zona de la episiorrafia, además de referir una secreción amarillo verdosa, fétida, mal oliente de moderada cantidad. A la exploración física se evidencia dehiscencia de la episiorrafia, además de secreción fétida y cavidad hipersérmica. ¿En qué periodo se encuentra la paciente? Pues de acuerdo a los días que pasó, se encuentra en el periodo inmediato, que recordemos que va desde el segundo día al séptimo día posparto. Ok, bien. Ajá. ¿Y qué tratamiento antibiótico está indicado de primera elección en esa paciente? Pues usted nos había mencionado principalmente que se utilizaban dos, cefalosporinas y aminoglucósidos. Y hoy sí le puse dos respuestas, puse cefalotina y puse gentamicina, aunque también debido a, o en otras pacientes también se utilizaba la triple esta, que era cefalosporinas, aminoglucósidos y el metronidazol. En las pacientes que tienen dehiscencia de episorrafia es muy raro que le llegamos a meter un tercer antibiótico. A ella les va muy bien con 1 o 2 antibióticos. Mm. Ujú. Ok, siguiente caso. Bien, ¿quién lo dice, por favor? ¿Quién? A ver, Magnolia. Voy. Ay, a ver, dice, ajá. Una mujer con gesta 1, parto 0, de 19 años de edad, manifiesta cefalea, náuseas y vómitos a las 39 semanas de gestación. Niega problemas médicos antes del embarazo, así como escotomas o dolor del cuadrante superior derecho abdominal. Su presión arterial es de 165-112 milímetros de mercurio. En la prueba de orina en tira reactiva se muestra una proteína de +3. Las pruebas sin estrés es alentadora. En la ecografía se indica peso fetal menor del percentil de 10 con un volumen de líquido amniótico normal bajo. La exploración física revela pulmones normales a la auscultación. Hipersensibilidad leve del cuadrante superior del derecho abdominal, edema importante facial y de pies. En la exploración neurológica no se obtiene información adicional, aunque hay una exaltación de los reflejos rotulianos. Hay 2 de dilatación del cuello uterino, 100% de borramiento y presentación en estación +1. Las cifras del laboratorio son las siguientes: tiene un hematocrito del 40%, plaquetas de 90,000, AST de 124 milímetros sobre 100 mililitros y LDH de 300 miligramos sobre 100 mililitros. Se comienza la profilaxis de convulsiones de sulfato de magnesio. Después de la inducción de la oxitocina, la paciente da a luz a una niña de 2
2.300 gramos con Apgar de 8 al minuto y 9 a los 5 minutos. Se suspende el sulfato de magnesio a las 24 horas después del parto. Bueno, yo aquí le puse que era un caso que cursó con preeclampsia hasta término del embarazo y pues los signos más bien sería pues la TA de 165 y 112, por eso se manejó, bueno, yo también había basado por la triada que era el edema que se presentaba, la proteinuria y la elevación de presión, pero comenta que ya no se aplica lo del edema, pero igual estaba presente en este caso. Pues también era algo característico lo de la elevación y pues, ¿qué más le puse? Ah, sí, decía sus preguntas de abajo, que cuál era la definición del laboratorio, la elevación de creatinina mayor al 1.1 miligramos sobre decilitro o un incremento del ACT o del ALT de mayor a 70 unidades internacionales sobre el decilitro o una deshidrogenasa láctica. También decía que podría ser una disminución en las plaquetas menor a 100,000 mililitros cúbicos y el otro era cuál era el diagnóstico por Antes de que sigas con las respuestas, Ajá. a lo que voy con este caso clínico es un caso clínico que vio mi esposa que trabaja en el seguro. Y hicieron una presentación de este caso, fue un caso muy interesante. Entonces, por ejemplo, es una paciente que llega con síntomas de vasospasmo para iniciar, ¿no? Llega con cefalea, llega con náusea, llega con vómito. ¿Ok? También algo muy importante, tienen una fascia muy característica las pacientes preeclámpticas. Son gorditas y tienen casi un edema generalizado. Y cuando nosotros vemos, cuando van entrando al área del triage obstétrico y las vemos, pensamos, esta paciente es una hipertensa, una preeclámptica. Rápido tomen la TA, ¿no? Entonces la paciente llega sin, con una presión arterial de 165, 112. Al mencionar la sintomatología de vasospasmo presente en ese momento y con esa cifra tensional, yo ya la considero una preeclampsia con datos de severidad. Y obviamente le hago una tira reactiva porque veo que tiene características de una preeclámptica y salen más 3 cruces. La prueba sin estrés es un estudio topocardiográfico que le hacemos a los productos, como un electrocardiograma, pero esto es más para los bebés. Lo utilizamos con los topocardiógrafos. Los que hayan estado alguna vez en una unidad de tococirugía han de haber visto los topocardiógrafos y cómo colocan los transductores, uno en el fondo uterino y uno para la frecuencia cardíaca, y van valorando de acuerdo a cómo va, ¿no? Del laboratorio. A ver, ¿me pasan la siguiente? Lo vimos, la clasificación de los trastornos. La paciente pregunta si hay algo que se pueda hacer para prevenir la recurrencia de preeclampsia en un embarazo posterior. Ya lo vimos en uno de los casos clínicos. ¿En qué porcentaje de preeclampsia se presenta el síndrome de Hell? ¿Y cuáles son las complicaciones maternas más graves que llegan a aparecer como resultado de dicho trastorno? Regrésame la anterior, por favor. ¿Qué les llama la atención de los exámenes de laboratorio? ¿Se acuerdan de la mnemotecnia del gel? ¿Mandé? H es hemólisis. La hemólisis no la podemos valorar aquí. Luego, ¿qué sigue? Elevates livers, enzima de elevación de enzimas hepáticas. Ya las tienen.
Ahí les faltó la bilirrubina, algunas otras consideraciones como el ácido úrico, pues están elevadas. ¿Cuál es el otro? LP, low plaquette, tiene 90,000 plaquetas. Es un síndrome de Hell. ¿Vale? Pasa la siguiente, por favor. Esto es lo que ustedes me preguntaban de la quinta pregunta. Es la que ustedes tenían duda. Algo que me la digan porque no puedo verla bien. Indicaciones por escritos que le darías a la enfermera al ingreso de tu paciente y justifica por cada una de ellas. Realiza una hoja como si fueras a entregar a enfermería. Eso es lo que les causa a ustedes alguna controversia de cómo contestarla, ¿no? Sí. Ok. Ustedes están solitos en el servicio de labor. El médico del turno de la mañana ya se fue. El médico de la tarde no ha llegado. No tengo residente. Me llega una paciente en estas condiciones. Todas las indicaciones se las tienen que hacer verbal a la paciente o se activa el código Mater. Entonces, esta pregunta se refiere: ¿qué indicaciones le van a dar a la paciente? Acuérdense del 10, 14, 14, 16. Cuando hacemos nosotros las indicaciones médicas, ponemos como número 1, o sea, ayuno, dieta líquida, o dieta blanda, o dieta para diabético. En el número 2 ponemos nosotros las soluciones. Es decir, si esta paciente en estas condiciones, le voy a poner primer vía en el brazo derecho, una solución fisiológica 250 cc para carga rápida. Al término, una solución Harman. Segunda vía, ¿me preparas por favor 4 gramos de Teléfono se fue. ¿Cuánto dijo en el primero de la fisiológica? O sea, en el primer momento. 250. Para carga rápida. Gracias. Ajá, gracias. No me salí, ¿tienen otra vez? Ok. Entonces me quedé en segunda vía, ¿no? Preparas 4 gramos de sulfato de magnesio en una solución a 20 minutos. Cuando termine esta solución, le vas a quitar 100 mililitros a una solución Harman y le vas a agregar 10 ámpulas de sulfato de magnesio. Número 3 van los medicamentos que yo voy a poner, que sería hidralacina intravenosa, nifedipina bioral, puedo meterle metoclopramida, omeprazol. Y el número 4 serían signos vitales, cuidados generales de enfermería, colocación de zona Foley, etc., ¿no? A eso se refiere las indicaciones por escrito que le darías a enfermería. Cuando se hace un código Mater, todas las indicaciones las hacemos vía verbal. Acuérdense que hay una enfermera que está haciendo todas las anotaciones. Entonces ya cuando estabilizo a la paciente, ya tengo que hacer toda la papelería correspondiente. Entonces le pregunto a la enfermera que hizo todas las anotaciones, ¿a qué hora le pasé la hidralacina? ¿A qué hora le pasé esto?
¿A qué hora se canaliza? A eso se refiere esa pregunta. Porque como ustedes son médicos, bueno, más bien van a ser los únicos médicos que van a estar en ese momento en el servicio, las enfermeras les van a pedir las indicaciones. Y una sugerencia o un tip, cada vez que terminen de atender un parto o de que pasen visita, hagan las indicaciones. Porque las enfermeras van a estar encima de ustedes porque quieren las indicaciones ya. Pues no hagan sus notas posparto, no hagan sus notas de evolución, hagan primero las indicaciones y ya después hacen todo lo demás. Creo que es el último caso, ¿no? Sí, sí, es el Ya no hay último. otro. Sí. Entonces ya con todos estos casos ya les queda más claro todas las patologías que hemos visto en el embarazo. ¿Dudas, comentarios, sugerencias, quejas? Yo tengo una. En una de las ¿Sí? opciones, en algún caso, era con incisión del cuerpo o algo así. O incisión corporal, algo así. No me acuerdo muy bien. ¿Esa cuándo se ocupa, doctor? Ah, bueno, eso lo vamos a ver cuando vemos técnicas de cesáreas. Ah, bueno, gracias. Y ahí vamos a ver, por ejemplo, vienen algunos productos que vienen en situación transversa. Si hacemos una incisión corporal, como digo, una incisión transversa como la tipo Kerr, que es la que siempre utilizamos, y si el dorso viene hacia abajo, jamás lo voy a poder sacar. Entonces se hace una corporal. Si la paciente, por ejemplo, en las pacientes con placenta creta, se hace una incisión fúndica en el fondo del útero. Pero eso ya lo vamos a ver después cuando veamos técnicas de cesárea. ¿Alguna otra duda? Respecto ¿Nada? a esto de la dieta, ay, perdón, respecto a esto de la dieta que mencionó, que era la primera indicación, en estos pacientes ya una vez que salieron de la crisis y están hospitalizadas, ¿ya se puede instaurar una dieta blanda o líquida o se mantiene en ayuno? Después del procedimiento quirúrgico, después de una cesárea, Ujú. siempre nos tenemos que esperar más o menos como un lapso de 8 a 12 horas para que inicie dieta líquida. Si tolera la dieta líquida, le puedes iniciar dieta blanda. ¿Por qué? Si ustedes inician dieta blanda de inicio después de un procedimiento post-cesárea, acuérdense que los intestinos quedan comprimidos entre el útero y el diafragma. Obviamente la movilidad es menor. Entonces, después de que operamos, el útero queda a nivel de cicatriz umbilical. Si no es normal, va a haber una sobredistensión de las asas intestinales. Entonces, la paciente va a empezar con problemas y tenemos que ponerle una sonda nasogástrica. Pues siempre tienen que iniciar con dieta líquida. Los pacientes posparto y poslegrado
¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Todo queda más claro? Bien. Bien, hoy en la tarde no tendremos clase, tengo guardia y tengo algunas cosas que hacer por la tarde. Entonces mañana nos veríamos como a las 9 para ver las siguientes clases, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Ninguna duda hasta ahorita? Ok. Bueno, entonces nos vemos mañana. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta mañana, doctor. Gracias.